tal? Bienvenidos a Opinión CDMX. Ya saben, como siempre hablamos de temas controversiales para la sociedad mexicana, en especial para usted que vive en la Ciudad de México. Yo soy Paulina Silva y hoy tenemos un tema definitivamente polémico que abarca la perspectiva social, cultural y por supuesto la política, la regulación del consumo de la marihuana en la capital del país. Y para ello nos acompañan Sara Snap, directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e investigadora en política de drogas. También nos acompaña la diputada Laura Iraíz Ballesteros Mancilla, quien es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa y por supuesto viene representando al Blanquiazul. También contamos con la presencia del diputado Rodolfo Ondarza Rovira en representación del Partido del Trabajo y además es presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Brun González Aguilar, coordinador del Programa de Reducción de Daños de la Organización Civil Espolia, así como el diputado Vidal Llerenas Morales en representación del Partido de la Revolución Democrática, presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos. Y bueno, comenzamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y me gustaría comenzar con una remembranza de los hechos en la materia. El pasado 13 de febrero se presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa por parte de algunos legisladores perredistas, incluido el diputado Vidal Llerenas, que está aquí presente con nosotros, para derogar diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Distrito Federal, que contempla principalmente la creación de dispensarios o centros de abasto seguros para obtener la marihuana, en los cuales el suministrador estará obligado a brindar información sobre los daños por el consumo de la hierba. Además, también priorizar la persecución de delitos, es decir, no criminalizar a quien porte hasta 5 kilos de marihuana, que es el límite que le compete a las autoridades capitalinas, lo que es denominado el narcomenudeo. Y bueno, esta es una propuesta similar al modelo que ya está operando en Washington, donde están los coffee shops y donde se puede adquirir hasta 28 gramos de cannabis. Y bueno, me gustaría comenzar justamente con el principal impulsor de esta iniciativa, quien es el diputado Vidal Llerenas. Gracias, Vidal, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y antes que nada, pues haznos esta aclaración. ¿Es regulación o legislación? Pues en general se habla de regular las drogas versus al tema de solamente prohibir las drogas, ¿no? Se ha planteado esa dicotomía. Y yo haría una aclaración. La iniciativa que presentamos tiene que ver más con un modelo de tolerancia en términos, uno, de no criminalizar usuarios. Hoy hay usuarios de drogas en la cárcel, no pocos. Difícil de saber porque el tema del narcomenudeo ha ido a esferas locales, pero hay números importantes. Habría que ver las encuestas de CIDE, por ejemplo, sobre reclusorios. Y segundo, no es un modelo parecido a Washington o a Colorado. No podemos llegar hasta allá. Habría que hacer una serie de cambios en la legislación federal. Hay también un paquete federal que han presentado distintos diputados. Habría que decir además de distintos grupos parlamentarios. Hoy mismo fue presentada una iniciativa donde hay diputados de varios grupos parlamentarios en la Cámara Federal y que entonces no podemos llegar ahorita a un tema como existe en Washington, en Colorado, que es el lugar donde en este momento existe un proceso completo de producción y distribución controlada de marihuana. En Uruguay aún todavía no existe esto en la práctica, se cambió la ley y claro. Es más parecido a lo que existe en prácticamente todos los países de Europa occidental. Hay algún tema de regulación que tiene que ver con prioridad en persecución de delito. Lo tiene claramente Holanda, donde hay espacios seguros de consumo. Lo hay Alemania, Portugal, donde agarramos algún elemento de esa experiencia que tiene que ver con tener un comité de disuasión que permite a un usuario de drogas no criminalizarlo, es decir, que no llegue al Ministerio Público y no necesariamente tampoco que sea canalizado a un tratamiento. Depende de la naturaleza pues del propio usuario. Entonces ahí es donde estamos. Es un tema de descriminalización
legalización y yo diría, mira, cuando tú consumes marihuana tienes 4 riesgos principales. Tienes daños, que tienen que ver con la sustancia, que es otra discusión, pero hay 4 riesgos. Uno es que te lleve a la cárcel, te vayas a la cárcel, lo cual sucede, especialmente si tienes poco dinero, ¿no? Especialmente si no puedes enfrentar un juicio. Segundo, que te extorsionen. Las encuestas de usuarios que existen hablan de alrededor del 70-80% de usuarios que sí son extorsionados. Tercero, es que no estés consumiendo lo que crees que estén consumiendo. Entonces estas políticas de reducción de daños buscan proporcionar información e incentivos para que pues sea lo que tú crees que estás consumiendo. Y cuarto, que estés en contacto con un criminal en el momento que hagas una transacción. En este momento es lo que pensamos reducir esos riesgos. Insisto, yo pensaría, todos los países de Europa Occidental al menos han legislado en este sentido de reducción de riesgos con iniciativas de oportunidad en persecución del delito. Luego existen estos otros modelos, como el de Estados Unidos, como el de Uruguay, que me parecen interesantes. Creemos que así ya tenemos que ir, pero esta es la primera experiencia. A nivel federal, estamos proponiendo el reconocimiento del uso médico de la marihuana, de tal manera que pueda haber producción y pueda haber prescripción médica en el país, y que las entidades cuenten con más facultades para regular en materia de política de drogas. Actualmente solo tienen la parte de persecución y por eso ahí legislamos, pero es necesario toda otra parte para que pueda haber política de drogas. Ya que estamos hablando de los temas internacionales, me gustaría pues hacerte una pregunta, Sara, que tú estás muy enterada de todo este tema, has viajado, me comentabas, estuviste recientemente en Colorado. ¿Por qué deberíamos en la Ciudad de México regular la marihuana? Bueno, pues desafortunadamente México ha sufrido las consecuencias más graves de la prohibición, creo que en la región y en el mundo, y lo hemos vivido cotidianamente con que el crimen organizado tiene mucho poder en nuestro país. Ahora, la regulación de las sustancias, y en especial la marihuana, que es el mercado de drogas más grande en México, pues la regulación implica que sacas esos recursos del crimen organizado y empiezas a generar impuestos para el gobierno. Ya sabemos que en Colorado, en la primera semana que tuvieron marihuana recreativa, que fue la primera semana de enero, vendieron más de $1 millón de marihuana. Eso también significa 25% de eso fue en impuestos para el gobierno. Entonces, la regulación de estas sustancias, y claramente estamos empezando con marihuana, significa que el gobierno va a tomar control de un mercado, que va a dejar de que está en manos del crimen organizado y de que ellos pueden asegurar la calidad, la cantidad y el control de ese mercado. Hasta ahora nadie está pidiendo identificación cuando vas a comprar marihuana, y esto cambiaría con una regulación del Estado. Muy bien. Y bueno, el PAN representa la principal oposición en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. ¿Cuál es la postura de tu partido, Laura? Mira, primero decirte que el PAN hoy en la Asamblea Legislativa es el partido más joven de la Asamblea. Y como jóvenes que somos, evidentemente con una media de 35 años de edad, queremos que esto se debata. Sin duda somos los principales interesados en que este tema se debata. Y hay que preguntarle a la sociedad, hay que preguntarle sobre todo a los padres de familia qué opinan al respecto de esto, quienes han estado inmiscuidos con hijos y con problemáticas de drogas, cuál sería el sentir, porque sin duda esto es un tema que atañe directamente a las familias, y en esa parte nosotros quisiéramos profundizar. Ahora, hay muchas aristas. No quisiera entrar a la materia de salud porque tenemos aquí un experto, al diputado doctor Rodolfo Ondarza, presidente de la Comisión de Salud, pero creo que tendríamos que ver varias aristas, sobre todo en lo que ya se ha planteado aquí. Yo creo que hablar de prohibición, por un lado, es demasiado extremo, y hablar de descriminalización, por otro lado, es mentir un poco también, porque si nosotros tomamos en cuenta la reforma que se dio en 2009, esta reforma donde se mueve también el gramaje en materia de posesión de marihuana, el objetivo de estas reformas precisamente fueron para descriminalizar el consumo, al menos de quienes lo hicieran con cantidades menores de 5 gramos. Hablar de prohibición entonces también no es tan correcto como se debería, porque prohibido hay estipulaciones donde dicen menos de 5 gramos, hasta 5 gramos está permitido. Entonces creo que en ese sentido tendremos también que ir desmenuzando, y lo más importante, cuál es el tipo de
regulación o de legislación que estaríamos nosotros proponiendo con una propuesta como la de ustedes, porque si estamos hablando del caso Portugal, es un caso distinto al caso holandés, por ejemplo, que en Holanda además se han venido haciendo mucho más fuertes en materia de regulación de lo que en un principio iniciaron, ahora han venido endureciéndose. Y en la Comunidad Europea también de alguna manera nadie quisiera ser Holanda. Entonces tampoco se habla de un caso exitoso al 100% como pudieran planteándonos aquí. Y lo más importante en esto también, de qué manera también se tendría que estar aplicando, no solamente en la distribución o en la propia venta, sino en la producción. Si queremos nosotros hablar de manera progresista, citando, parafraseando a la izquierda en la ciudad, se tendría que estar presentando una propuesta que hablara de la producción, o sea, que el Estado controlara la producción para que entonces no estuviéramos vendiendo la droga del Chapo Guzmán. Que eso es finalmente lo que tendríamos que estar también observando, la droga de quién vamos a vender en la Ciudad de México y la lana de quién vamos a lavar en la Ciudad de México también. Entonces, hasta que no hablemos en un contexto federal, que hay que aplaudir también que están haciendo una vinculación con legisladores federales, pero citando lo que ellos están trabajando, no es un tema sencillo, que no le compete únicamente a la Ciudad de México y que, insisto, mientras no hablemos de producción, de control del Estado en la producción, que eso sí sería lo progresistamente hablando, me parece que es un debate que pues está encerrado y destinado a perecer sobre la mesa, ¿no? Diputado Ondarza, ¿usted está a favor o en contra? Pues, Paulina, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Mi diputado. opinión como neurocirujano, como investigador en neurociencias y actualmente como presidente de la Comisión de Salud, es de entrada que el esfuerzo es muy loable, pero que analizando detenidamente la iniciativa que se ha presentado, quizás hay un par de puntos rescatables. ¿Por qué? Porque de entrada no hay una definición de qué marihuana estamos hablando. Actualmente hay a la disponibilidad muchas marihuanas. La cannabis sativa salvaje tenía tiene una concentración de un 2% de 9-tetraidrocannabinol. Actualmente, con ingeniería genética, con procesos mendelianos, la concentración de este componente que va a afectar la salud de la persona tiene hasta un 30% de concentración. Precisamente ese es uno de los problemas que ha tenido algunos países. El efecto que va a tener en el ser humano este tipo de drogas que causa adicción en un 10% aproximadamente de las personas es terrible. O sea, tanto así que los accidentes automovilísticos se han triplicado, letales, estamos hablando mortales, cuando hablamos únicamente del consumo de marihuana, no con otras drogas, no con alcohol, sino a personas que han consumido cierta cantidad de marihuana pueden estar involucrados en accidentes automovilísticos que tienen que ver con mortalidad, por ejemplo. Entonces, no hay una precisión de qué tipo de marihuana estamos hablando, por un lado. Por otra parte, se argumenta que es regulación, legalización. Yo creo que es un juego de palabras para esconder otras cosas. Finalmente se estaría legalizando. Finalmente, eso de regularizar es legalizar. Se argumenta, por ejemplo, que bajaría la criminalidad, la delincuencia organizada. Tenemos un mercado de personas entre los 12 y los 18 años de edad, que ahí va a estar. Luego, conocemos nuestros países. Si alguien ofrece algo, supongamos a 10 pesos, y a una cuadra de distancia lo ofrecen a 8 pesos, yo creo que el mercado no va a cambiar mucho. Definitivamente tiene que haber también la discusión sobre un precio para hacer esta Por supuesto, pero más ¿no? allá habría que ver si la gente está de acuerdo. Hay encuestas que son muy claras, por ejemplo, Parametría, los datos que muestra es que la sociedad mexicana no está para nada de acuerdo con una legalización de la compra, venta, producción, distribución de la marihuana. No es tan sencillo. Por otra parte, en donde se ha realizado, había habido el antecedente de una baja en el consumo, que después, y en lugares en donde no había delincuencia organizada, que actualmente la tienen. Entonces, hay que irse con mucho tiento, con mucha cautela, porque definitivamente yo quisiera ver que los proponentes de estas iniciativas hicieran primero de conocimiento de la población en general cuáles son los posibles daños a la salud, ¿no? Que va desde los mismos daños que puede causar el tabaco, diferentes tipos de cáncer,
mortinatos, es decir, muerte de los fetos, por ejemplo, síndromes en los cuales no hay motivación, síndrome motivacional, por ejemplo, también, en donde la gente no le importa ya después de consumir cierta cantidad de esta droga, lo que pasa en su vida, en su trabajo, en fin. Entonces, pero también una cosa muy importante, y es que está demostrado científicamente que al consumir un par de cigarrillos de este tipo, pues vamos a tener el efecto en sistema nervioso equivalente al haber tomado una cantidad de alcohol que es prohibitiva con el alcoholímetro. Entonces, esa es la causa de la mortalidad en accidentes letales durante la conducción de vehículos automotores. Entonces, sí hay que tener mucha precaución al discutir de qué estamos hablando. Primero tenemos que saber de qué estamos hablando, de qué tipo de marihuana, qué daños va a producir a la población. En el momento en que yo vea a mis compañeras, a mis compañeros proponentes, hablar abiertamente a la población y decirles, estos son los daños a la salud, creo que en ese momento va a empezar a haber una discusión inteligente al respecto, ¿no? Muy bien. Gracias, diputado. También tenemos que darle la palabra a Brun González. ¿Qué opinas al respecto, Brun? Bueno, quiero nada más aclarar unas cositas. Por ejemplo, creo que me voy a ir punto por punto. Esta parte justo de que la modificación al Código de Salud en 2009 con las tablas de portación máxima no se ha reflejado en la realidad el que sea una descriminalización efectiva o de facto, ¿no? En realidad, el que el 80% de los usuarios sean extorsionados es porque la policía tiene mecanismos de por lo menos asustar a la gente de que aunque traigan menos de 5 gramos, de todos modos es una falta administrativa, de todos modos los llevan al Ministerio Público, de todos modos se les multa y encima de eso la policía en el trayecto de donde los suben a la patrulla a donde llegan al Ministerio Público tiene toda la libertad de decir, bueno, traías 3 gramos, yo te voy a poner 8. Y puesto que la ley quedó escrita que a partir de 5 gramos para arriba se toma como narcomenudeo, entonces ya ni siquiera se está enfrentando a un cargo de consumidor. De hecho, eliminaron el cargo criminal de consumir en vía pública, por ejemplo, cosas así, y entonces se le levantan cargos por narcomenudeo a pesar de que solo estaba usando, ¿no? La sustancia. Entonces esa es una parte, no tenemos un sistema funcional de descriminalización. Segundo, los modelos que existen, por ejemplo, en Holanda, en Portugal, los reportes nacionales que han tenido desde que se tomaron esas decisiones muestran que en menores de edad ha disminuido el consumo de todas las drogas, incluyendo la marihuana, por no decir alcohol, que es mucho menor que en otros lugares de la Unión Europea. Han tenido muy buenos efectos, digamos, a nivel estadístico, controlando otro tipo de situaciones relacionadas al uso de sustancias, no solamente cannabis, como por ejemplo una cosa histórica es que tuvieron un 0 de prevalencia de nuevos casos de VIH entre personas usando drogas inyectadas, que eso es inaudito, nunca había sucedido en el mundo, eso fue en 2011 y tiene que ver con los programas integrales de reducción de daños, ¿no? Que no se enfocan solamente en el cannabis, sino que realmente tienen una gama amplia de herramientas, de estrategias, de discurso público sobre cómo atender el asunto del uso de sustancias. Y por ejemplo, es muy interesante, ahí sí se puede saber si se tiene control directo de qué contenido de THC y CBD tiene cada cepa de marihuana, incluso las genéticamente modificadas, las nuevas híbridas y así, se venden con esa en la etiqueta y entonces, por ejemplo, en el caso de Holanda, cualquier cannabis con 25% o más de THC se considera droga dura al nivel de la heroína. Entonces hay una distinción legislativa de cómo se trata el cannabis seguro o que tiene menos THC a cómo se trata el cannabis hidropónico de altísima potencia, que sí puede llegar a generar accidentes, que si hay un uso experimental puede ser demasiado abrumador el efecto. Entonces sí se toman en cuenta toda esta serie como de detalles, por así decirlo, que no se pueden atender públicamente tan fácil o que no se pueden todo el tiempo estar repasando uno por uno, pero que dentro de la legislación y dentro de los códigos de salud sí se incluyen, sí se toman en cuenta esas diferencias, ¿no? Para la parte justo de la Ciudad de México, pues en realidad digamos que no es nada más decir, bueno, vamos a incluir el cannabis como una nueva sustancia legal o de acceso semi-regulado, como muchas veces el contraargumento dice, bueno, tenemos el caso del tabaco y el alcohol, ¿no? No queremos una tercera sustancia porque esas son las dos sustancias de impacto, esas son las dos sustancias que más muertes causan, que más problemas a la salud tienen, que menores de edad los siguen usando. Lo que estamos diciendo es que hay que reforzar esos sistemas de regulación e incluir el cannabis como una sustancia dentro de ese nuevo modelo con mayor regulación incluso,
incluso cuando se habla de los dispensarios de uso médico, etcétera. Pero en ese sentido, los impactos a la salud no son equivalentes. O sea, los estudios que sí se han hecho médicos no equiparan los efectos carcinógenos o que generan cáncer, pues, del tabaco con el cannabis, no son iguales. No es lo mismo la producción de cannabis hidropónica o con un control de calidad en el crecimiento que las grandes tabacaleras con los pesticidas, etcétera, que añaden toda una serie de peligros. Y no es el mismo efecto de alteración psicomotriz el que genera el alcohol, que es un depresor total que llega al nivel de anestesia cuando se abusa, a lo que genera el cannabis, que puede ser ligeramente un ansiolítico, que puede tener efectos euforizantes, que puede no necesariamente tener una alteración estadística, y que de hecho cuando se han hecho estudios, por lo menos en Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, de culpabilidad en accidentes automovilísticos, no se ha podido evidenciar que haya mayor culpabilidad por parte de personas con THC en la sangre que por parte de personas completamente sobrias. O sea, de 8,000 o algo así casos que se analizaron, solo 200 incluían el uso de cannabis a solas. Había como 600 de cannabis con otras drogas y la mayoría era el alcohol el culpable, ¿no? de los accidentes. Entonces, digo, cada uno de esos detallitos modifica bastante si se toman en cuenta a la hora de la percepción, ¿no? Pública y del discurso, pues. Quisiera hacer intervenir. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte, Sí, Vidal? Se nos acaba el tiempo, pero ya los 5 participantes pues han pronunciado al respecto. Pero seguimos con más aquí en Opinión CDMX. No se vaya, regresamos. Está bien, mira. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Opinión CDMX y estamos hablando sobre la regulación de la marihuana. ¿Tenías algo que decir, Vidal? Sí, yo quisiera hacer algunos puntos en lo que se había comentado. Uno es, hoy hay una frase y hoy la comparto. Creo que es un tema en el que a medida que se platica más, las posiciones se tienden a acercar. Yo contestaría algunos temas que se mencionaron. Uno, Holanda sí es un caso de éxito. Es un caso de éxito dicho por su propio gobierno. Es un caso de éxito dicho por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay más o menos el mismo consumo de cannabis que el resto de Europa del Norte, pero menos consumo de drogas duras y menos violencia. Sí es un caso interesante. Yo recuerdo el viceprimer ministro inglés que viene a México, yo creo que inspirado por México, llega a Inglaterra y su discurso es regulemos drogas como en Holanda. Es decir, no, o sea, sí. Y si eso se lo dices a un holandés, ¿no le va a parecer, Vidal? Yo quisiera, bueno, seguir haciendo mi argumento. Ellos no tienen esa concepción. Lo primero que dice el deputy primer ministro es eso. Segundo, creo que tenemos que aprender a leer, a hacer política pública basada en evidencia. Yo siempre en este tema recomiendo un libro que acaba de salir, que va a publicar el Fondo de Cultura Económica, que se llama Políticas de Cannabis, que lo dirige el director de la Escuela de Salud Pública de King College, o sea, alguien que sabe hacer policy y sabe leer policy, ¿no? Que me parece un compendio impresionante y además leyendo cada investigación, para qué sirve y cómo y qué nos dice y esto cómo se puede hacer política pública. Y efectivamente a lo que la gran conclusión es, porque además no solo analiza evidencia científica, sino también analiza datos que tiene que ver con el comportamiento de poblaciones. Es una droga que la han consumido grandes poblaciones por mucho tiempo. Entonces también puede usar estadística en este tipo de cosas. Es un asunto multidisciplinario, digamos, ¿no? Que nos puede dar hoy mucha luz. Y efectivamente la conclusión es, mira, donde se ha regulado no parece haber un incremento en el consumo necesariamente, sí parece haber una reducción de algunos daños, y efectivamente lo que tenemos que decirle a la población es, bueno, el principal daño está en que es ilegal. Efectivamente a la población hay que decirle cosas como los consumos tempranos sí están muy relacionados con posibles adicciones. Efectivamente en el embarazo pudiera haber problemas. No, yo creo que eso ya conclusión del libro. La información que tiene que llegar a la gente tiene que ser precisa, porque no podemos confundir a la gente. A ver, es que yo estoy la diciendo, adicción va a llegar en cualquier momento, en cualquier etapa, en cualquier edad. Entonces, no importa la edad, no importa la edad. Pero yo estoy citando un libro. Y hay otra cosa también que es importante. Pero deje hablar usted al experto en eso. La situación es de que en cualquier edad va a llegar la adicción. Al 10% de la población que consuma marihuana va a tener adicción. Por otra parte,
al revés. Yo hace unos días repartí en la Asamblea Legislativa un video a todos los asambleístas presentes, en donde venía una entrevista con el doctor Óscar Prospero, que es el experto en cannabis en Latinoamérica. Tiene su laboratorio en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Medicina de la UNAM. No, discúlpame, pero no va por ahí. Pero déjame terminar mi argumento. Y entonces, lo que se estaba manejando en esta entrevista es precisamente, y en lo que vamos a estar todos de acuerdo, que es un problema de salud pública. Sí, ahora, pero yo quiero terminar mi argumento. Que siendo él un experto en esta área y siendo participante en diversos foros internacionales, la misma gente de Holanda comentaba que este año se van a echar para atrás. Pues el gobierno ahora, la nota que salió el día de hoy por parte de la ONU está condenando la ONU a través de la Junta Internacional. Bueno, pero ese para es el Vaticano. Está condenando. Hay una condena internacional por falta de cumplimiento de tratados internacionales. Nosotros estamos pues sí, y no podemos violar esos tratados internacionales. A ver, yo quisiera terminar mi argumento. A ver, yo lo que digo es, yo lo pongo como un ejemplo. Ha habido mucho estudio de eso y evidentemente hay todo un análisis en policy de este tipo. La gran conclusión de este estudio, que me parece fenomenal, además dirigido por una persona, yo no les conocí, súper experto en el tema de policy basado en evidencia, tiene que ver con eso. Es decir, hay que decirle a la gente cuáles son los daños. Y los daños son esos. Evita en lo posible el consumo temprano. Es posible que el tema del embarazo no lo mezcles con tabaco, porque el tabaco incrementa el daño. Efectivamente está el tema de manejar, que parece tener más que ver, según la evidencia, con que la gente toma alcohol y fuma marihuana, aunque lo mejor sería estás hablando de política basada en evidencia. Sí, pero esta evidencia es una evidencia de neurociencias. Por eso es medicina basada en evidencia que está retomando la política. Y la medicina basada en evidencias, es decir, las neurociencias, te dicen que inclusive el coeficiente intelectual de un usuario prolongado que inicia a edades tempranas te va a llevar a una reducción en el coeficiente intelectual de la gente. Pero por eso, de entrada. Yo estoy citando. Hay que basarse en las neurociencias. Pues es lo que estoy diciendo. Yo estoy citando. Es que no me deja concluir. Yo estoy citando lo que me parece el estudio fundamental. Es decir, efectivamente hay estudios que pueden relacionar consumos temprano con daños no concluyentes. Exacto. No concluyentes, pero es posible en todo caso. Son concluyentes, discúlpame, pero oye, no son concluyentes de acuerdo a lo que estoy. Yo no veo congruencia, es política basada en evidencias y eso. Pero en todo caso, pero en todo caso, bueno, o cuando menos este dato, este estudio que me parece muy sólido y firmado por una persona que yo creo que es la más sólida en policy basada en evidencia. Es decir, mi punto es, hay suficiente evidencia para saber que si nosotros le decimos a la gente cuáles son los riesgos, podemos reducir estos comportamientos de riesgos y podemos al mismo tiempo bajar los riesgos relacionados con la criminalidad, pues estas personas, que son los que nos importan, los consumidores, van a estar mejor que hoy. No, perdóname, pero no nos importan únicamente los consumidores, nos importa también al resto de la población, porque son los derechos humanos además, también de terceros. Entonces, bueno, no nos importa. Pero nada más esos derechos. Y solo quiero terminar el punto. De todos. Es decir, parecería haber suficientes elementos para pensar que una combinación de información adecuada y un esquema adecuado de regulación que quite la criminalización va a hacer que la sociedad esté mejor y en particular esas personas. Y por eso hay una cantidad brutal de voces que nos han estado apoyando, que va desde Javier Cecilia hasta De la Fuente, el premio Nobel Molina, Octavio Paz, Paz lo hacía en su momento, hoy Pedro Aspe, muchísima gente que hoy cree que la impunidad. Yo quisiera decir aquí algo al respecto. Me encantaría entrarle al pleito porque está bueno, pero creo que se nos va el tiempo aquí y es importante algunas cosas también dejar claras. Vidal, tú dices que hay que hacer public policy o política pública con evidencia. Y yo también creo que hay que hacer política pública con responsabilidad. Y como legisladores, nos corresponde esa responsabilidad, ¿ok? Entonces, habiendo dicho lo anterior, creo que
hay que escuchar, a mí me interesa mucho escucharlos a ustedes dos, porque quiero saber qué hay detrás de lo que están proponiendo, o sea, cuál es el razonamiento que hay detrás de la propuesta, porque no hay que descalificar de facto. Exacto. Insisto, una cosa es lo que los padres de familia y las personas quieren, que el 60% reprueba la legalización de las drogas, y eso hay que tomarse en cuenta. Y por otro lado, quiero saber qué hay detrás ahora. ¿Qué hay detrás? Que son los dos argumentos que he escuchado y uno tercero de Vidal. El primero, que la descriminalización del 2009 no sirvió porque el policía criminalizó. por eso, Exacto. la descriminalización no sirve. Escúchame, ¿sabes Vidal. quién lo reconoce? No, escúchame. Las propias autoridades Escúchame, actuales. por favor. No. La descriminalización, ellos dicen que no sirvió porque la policía fue el problema. Ajá. Entonces, ahí está el primer y la- problema y la- del la- argumento. La legislación. La legislación. Pero tú nos legislación. comentabas que fue la policía Es la uno que de El los gramaje mecanismos. no fue. El problema es no fue mover una suficiente. legislación o mover un articulado. Porque la aplicación de la No, ley es la que no no es el funciona, caso. es Aquí está grave. mal el Bueno, eso es lo que diseño. Bruna había No, dicho. no. Número dos, pues No, fue lo no, que nos no. comentaste. No, es un Porque poco entonces sería un distinto. poco como el tema de las licencias no, de conducir. no, Pues pregúntale, escúchame, te va por a favor. decir que no. Sería un poco, es que eso fue lo que dijo. No, Está no fue grabado lo que en tele. dijo. No entendí. Pero bueno, Bruno. pero todavía no acabo, ahorita que termine. Ahora, sería lo mismo que con la licencia de conducir, No, que no no. quieren hacer examen porque Hay hay que cambiar la corrupción. legislación. Pues entonces termina con la corrupción, pero aplica la no es el caso. la Así licencia. es, o sea, la Es un poco solución lo en mismo. ese Si la punto es la solución corrupción y la o la impunidad. policía, entonces Ese es apliquemos uno. ahí. Es Perdón. uno de los problemas y en realidad todo el planteamiento completo está mal porque justo no se... ¿Por no qué 5 se- gramos no son suficientes? Porque te venden 28, que es una onza, cuando te venden Y no te marihuana pueden vender normal. 4. El dealer tiene Pues entonces, ese no es lo tipo que la de... gente compra. Exacto, Híjole, bueno, y por pues lo qué general terrible la que el dealer sea solución quien de tenga eso que es marcar poder el mercado. regular Qué el bueno, mercado. qué malo que sí, Es- que el es dealer complicado. está en control del mercado. Exacto. Sería Y mejor entonces que el dealer gobierno sea el que Yo marque una pregunta, lo que el ¿quién gobierno- aseguraría Perdón, que pero la- que- me falta mi último argumento. Y también A ver, nos yo quiero comentabas, contestar. nos comentabas también que bueno, que se han recaudado impuestos y que entonces se va el gobierno. A mí me preocuparía mucho también atacar o atajar un tema de seguridad y de salud solamente porque va a venir a darle dinero al gobierno. Esa parte también me preocuparía mucho en materia de política pública, porque entonces es dinero que el Estado no necesitaría si va en detrimento de la salud y de la seguridad de los demás. De entrada con estos dos argumentos. Y el último, Ok. nada más para concluir, Vidal, yo sí creo que tiene que haber información. Yo aplaudo lo que hacen supuesto. ustedes dos con las ONGs. Claro que debe haber información. no hay información. No, En parte porque hay debe mucho de haber. prejuicio. Estoy diciendo que Estamos debe haber haciendo. información. Y estos debates a eso también involucran, a que hay información. Yo creo que el Pero tema de insisto, cannabis, la con, diferencia espérate, entre no el termino prejuicio todavía. y la Con información responsabilidad. es el más alto en cualquier Por otro último, tema que fuera. yo comparaba, no relacionaba, comparaba el caso de Portugal con el caso de Holanda, que son completamente distintos. No, Tú son juntabas parecidos, como son si yo, parecidos. pero son distintos porque en un lugar venden en lugares específicos y en otro lugar está absolutamente permitido, ¿no? O sea, está descriminalizado en la proporción que tú lo Pero dices. todavía la sustancia Holanda ha viene del venido mercado. endureciendo su política. Incluso el propio ministro de Salud ha dicho Holanda no es un lugar libre de drogas eso no y es Holanda fuera de los lugares Holanda permitidos no ha endurecido para su la política. venta es pero prácticamente más penal que en México el consumo y la venta fuera de los lugares permitidos y ha venido endureciendo. Ahora solamente puedes comprar en las tiendas Vidal con una tarjeta adquirida previamente que tienes que acreditar, etcétera. Entonces, eso no es ir Por favor. No Ese hay que mecanismo- desinformar, Ese mecanismo ¿no? es para evitar el turismo de drogas. Es Está para evitar que perfecto. extranjeros lleguen y aprovechen Está la muy política bien, pero local se ha venido y endureciendo. modifiquen Estaba mucho más abierto y lleven antes, hacia Yo afuera. creo que Pero Pero estaba estamos bien más también, abierto perdón, antes, ¿no? de acuerdo en que... Vamos a permitir ¿Por qué no hablar quiero- a Quiero, Edson, por quiero favor. responder tantito, justo porque hice un poquito del estudio, justo, y la entrevista del doctor Oscar Próspero. Voy a leer sus palabras de cómo define las adicciones, ¿no? Entonces es una situación que le produzca problemas de salud, problemas sociales, problemas familiares a esa persona y todavía la siga consumiendo. Él es especialista tanto en cannabis como en tabaco, como en alcohol, como en alimentos. Entonces esa potencial de adicción en realidad se extiende a toda sustancia que altere el mecanismo de recompensa, que incluye el azúcar, que incluye las grasas, que incluye el sexo. No. Sí, Aquí y el estamos hablando de 10% que se habla No, del estamos potencial hablando- adictivo es de todas perdóname, las sustancias ese es el ilícitas. problema, que no está llegando la información apropiada, estás manejando mal la información científica. O sea, Voy a leer sus palabras de los efectos. Eso no, Las pero él no palabras está de- hablando del Déjalo azúcar. Él no Sí. está hablando del azúcar ni de alimentos. Él está hablando de drogas. Él está hablando de drogas. Y drogas es aquella... Él está hablando de drogas y particularmente la marihuana. Ajá. Y como tal está hablando de las sustancias que van a afectar al cerebro y por lo tanto la conducta.
Entonces, no cambies las cosas porque... La definición no, de la Organización discúlpame, Mundial de no, la Salud de la droga definición, no es que la afecte el definición sistema de la nervioso Organización Mundial de la únicamente. Salud en cuanto a salud es el estado de completo bienestar físico, biológico y social. Exacto. Entonces, y una legalización, que es lo que se pretende finalmente, Se pretende de la una marihuana, regulación. no va en favor ni de la parte biológica, mucho menos de la psicológica, y por supuesto que no de la social. Y no debe manejarse a la ligera y alegremente los conceptos que son de neurociencias, porque finalmente el afectado es el escucha, la gente joven o cualquier consumidor. Entonces, no. Desafortunadamente la información no está llegando de manera apropiada, está llegando tergiversada, y ahí el punto rescatable de esta iniciativa, en la que concordamos todos, es que un problema de salud pública solo puede combatirse a través de la información, a través de la prevención. ¿Y de la regulación? De la regulación, información. ¿cómo combatimos? Si nosotros en un momento Regulado dado ya está. tenemos esta... Hay una encuesta que Nos tenemos que ir saca a corte. MBS. Diputado, ¿qué le parece si platicamos? Regresando, no se vaya, estamos en Opinión CDMX. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Opinión CDMX y justamente pues nos quedamos pues incompletos. Diputado Ricardo Ondarza, el sistema de Rodolfo Ondarza, ¿el sistema de salud está capacitado o no para una iniciativa de esta magnitud? No, precisamente por eso esto es una situación tan delicada. O sea, ¿por qué no empezar con políticas públicas responsables que estén enfocadas a la información adecuada, apropiada, a la prevención, antes de empezar con otras ocurrencias? Es muy importante. Tenemos 14 psiquiatras en el gobierno del Distrito Federal. Tenemos 3 hospitales psiquiátricos federales en el Distrito Federal. Ninguno de estos 3 hospitales federales atiende adicciones. Es más, el hospital psiquiátrico infantil lo han querido cerrar. Las cuotas de recuperación de los pacientes las han querido elevar. Los centros de integración juvenil se han declarado totalmente rebasados. Por otra parte, hay una encuesta que a mí me parece manejada estadísticamente, que sacó MBS en algún momento, en que hablan de que el 41%, el 51% de la población del Distrito Federal estaría de acuerdo con la utilización de esta droga. Mas, sin embargo, ahí hay algo muy importante. Dice esa misma encuesta que el 20% aceptaría consumirla de ser legalizada. Esto implica que si tenemos 9 millones de habitantes, pues estamos hablando de una población tremenda, 1.800.000. Si el 10% se vuelve adicta, estamos hablando, porque hablaban de que la encuesta, además manipulada, se hizo entre 18 y 45 años de edad. Estaríamos hablando de que en esa cifra, en ese grupo de edad, estaríamos hablando de alrededor de 162.000 adictos, sin tomar en cuenta el grupo de edad menor ni mayor. Estaríamos entonces conservadoramente hablando de 300.000 personas adictas, no usuarios, no consumidores, adictos. Entonces, nuestro sistema de salud está total y absolutamente rebasado en este preciso momento. ¿Qué vamos a hacer? Y es lo que yo quisiera que me dijeran mis compañeros, mis colegas, ¿qué vamos a hacer si tenemos una población de 300.000, nada más en el Distrito Federal? Pero si esto además llega a propagarse como lo pretende este partido político, en el resto del país estaríamos hablando de algo que no ha podido controlar Estados Unidos. Estados Unidos tiene millones de adictos que si les quitáramos la droga un día, 2 días, 3 días, hay un motín, una revolución en Estados Unidos de América, en donde su sistema de salud te está llevando a un lugar donde no deberías ir. Perdón, porque la histeria Estados de las Unidos no ha drogas podido es lo que jamás. sucedió. Por eso Sara tenemos es la realmente prohibición. una experta en el Entonces, tema, esta más conoce Estados histeria Unidos como nos nadie. llevó en Obama no ha el podido con el 1912 con el problema del opio en China. Y por eso tenemos una prohibición total de todas estas sustancias que al final de cuentas, además de tener riesgos, porque todo tiene riesgos,
riesgos. Yo tengo riesgo nada más de caminar en la calle con el tráfico que tenemos, Yo que no me van voy a a pegar arriesgar a algo. ningún Sabes que ciudadano. también tenemos beneficios, Ni voy a experimentar con muchos nadie. beneficios con estas sustancias que no estamos pudiendo aprovechar porque son Perdóname, prohibidos. Perdóname, no hay ningún beneficio. Ay, por favor, ¿No? si tú puedes ver todos los estudios que tienen sobre marihuana medicinal, no puedes decir que no hay beneficios. No hay beneficios. Las- al momento las familias- hay algunas... Perdón, no, la perdóname. diputada me Y en preguntó eso soy experto por qué yo. Perdón, Pero la no diputada hay, me vamos a enterar que en preguntó- esta ronda acá quién iba a intervenir. la diputada me preguntó por qué hacen una política pública más allá de los impuestos. Y eso es muy importante, porque la marihuana, además de tener usos recreativos, también tiene usos beneficios para el uso médico. No hay ningún Tenemos medicamento, familias o sea, que están ahorita yendo de la a Colorado marihuana a que sea poder superior a los tener actuales. acceso, se están Ninguno. mudando, con permiso, se están mudando a Colorado para poder acceder a un tipo de cannabis que tiene altos niveles de CBD, que para sus hijos que tienen epilepsia ha tenido efectos muy beneficiosos para sus hijos. Milagrosos. Tienen a niños, y sabemos que en Colorado la niña más joven que está tomando CBD de una manera oral, de un líquido, es un aceite, entonces no lo está fumando, no lo está vaporizando, Sara. ella lo está tomando. Y antes Yo hago tenía cirugía de hasta epilepsia. 300, con permiso, Y antes perdóname, tenía pero es hasta que la 300, información no puede salir así, Sara. tenía epilepsia 300 veces al día y ahora tiene 2 veces al día. Entonces hay una comunidad de familias que se están mudando a Colorado para que se puedan dar apoyo, para que sus hijos puedan tener una vida digna. Porque en sus Desafortunadamente, las estados falsas no esperanzas pueden. a la gente y no yo se te puede recomiendo llevar de esa que manera. lees a un colega tuyo que se llama Dr. Carl Hart, que es de la Universidad de Colombia, hemos visto, que es el negligente. experto en adicciones. Porque también cuando usted habla de adictos, estás estigmatizando a personas. Yo te Porque recomendaría lo que leer yo- a Nora Volkov, es que es la que importante, se encarga de sí, la drogas y conozco. adicciones en Estados Pero Unidos, lo bueno es que mexicana además, y se encarga de adicciones en todo Estados hay Unidos. uso problemático y hay gente que tienen dependencia. Y Brun hablaba del uso problemático. Entonces, sabemos que de los millones de personas en los Estados Unidos que han probado la marihuana, que solo hay un porcentaje muy pequeño que tienen uso problemático. La mayoría 10%. van y quedan con su Un vida y 10% tienen una no vida es plena tampoco. y no les afecta. Igual que toda la gente que toman alcohol no son alcohólicos. Es lo El mismo con las 10% otras sustancias. de los usuarios de marihuana No, se vuelven adictos. Y aquí esta información es muy importante, perdón, pero no podemos dar información a la gente, sobre todo a los pacientes Exacto, epilépticos. y el problema ha sido que hemos estado dando información a la Ahí gente. no está, les ahí podemos está dar sobre la información mesa, a los- está a los sobre la mesa enfermos, un una beneficio que nos esperanza está poniendo una inútil. experta en quiero hablar sobre investigación eso. de Yo quiero hablar drogas. sobre eso tantito. Por Nada más, favor. voy a usar primero las palabras del doctor Oscar Próspero, justo definiendo los efectos para entender los beneficios, ¿no? Dice, la persona se empieza a sentir más relajada, la marihuana quita el estrés, la gente se va sintiendo más calmadita, se puede reír todo el tiempo, si tiene acceso a algo que comer probablemente le parezca más sabroso, entonces come mejor, sonríe más, está más relajada, incluso induce sueño y se facilita la conducta sexual. Cuando dice la En la mujer, no en el contraparte, hombre, cuando dice al hombre la lo puede llevar a contraparte, impotencia. cuando dice la contraparte de por qué es peligrosa, dice, si una persona empieza a fumar antes de los 20 años, su coeficiente intelectual disminuye. Bajo ese argumento, los mayores de edad tienen todo el derecho de poder aprovechar esos beneficios. Deja de seguir citando al Y doctor. esos efectos ayudan mucho a gente que tienen cáncer, que tienen Déjame problemas seguir de citando apetito. al doctor. Personalmente opino que la marihuana puede tener alguna utilidad médica. No es cierto que no tiene ninguna utilidad médica. Él dice, su doctor No, que usted eso entrevistó... está mal Espérame. interpretado. A ver, Déjame termino no, su mira, frase es que mira, y te bro. digo por qué hay base científica Sí, de cuál te es la entiendo, utilidad pero científica. no, Dame no, un segundo. espérame. Dame Mira, un segundo. la Dame un marihuana segundo tiene para 400 terminar el argumento. sustancias. Estamos en la Dame un última ronda, segundo. diputado, por favor. Dame un Sí, yo segundo, creo que por quedamos favor. quedamos que en Por esta favor. etapa todo el mundo íbamos a Dice, hablar. personalmente opino que la marihuana puede tener alguna utilidad médica toda vez que esté bajo el control de algún médico, tal cual como los derivados del opio, la morfina, la utilizamos, pero siempre bajo el cuidado médico. Y dice, no sabemos todavía muy bien de qué se trata. Así dice, para decir su argumento de A que ver. no es cierto
cierto que la marihuana es médica. Es que Espérame, depende de la interpretación el patente que está registrado, que usted puede revisar en internet, número sacas de contexto 6630507, dice cannabinoides como antioxidantes y neuroprotectores. Bruno, Se refiere primero al sacando de delta 9 contexto las tetrahidrocannabinol, se refiere Sí en están segundo esas al frases, CBD. pero en otro contexto. Espérame, eso es a nivel internacional el uso registrado como patente que se le dan a los cannabinoides Se nos acaba el tiempo, para se nos acaba el proteger. tiempo. ¿Qué les parece si nos vamos con las Sí, conclusiones? yo creo que por favor, una cosa, a ver, Muy bien. yo creo que no hay evidencia en datos, Ahí y está la insisto, conclusión. hay poblaciones importantes que bueno, desde la posguerra hemos podido analizar y que no parece haber una relación, cuando menos de un régimen de control como el que estamos proponiendo, es decir, basado en la tolerancia y en la oportunidad en persecución de delito, donde decimos esto no es lo importante es otro. Es otras cosas, digamos, no los usuarios, digamos, no queremos meter a la cárcel a los usuarios. Desgraciadamente la ley, y así me lo dijeron hace unos días los del gobierno federal actual, diciendo fue un error brutal el cambio en la Ley General de Salud, porque efectivamente las cantidades de las tablas no corresponden a las cantidades que la gente adquiere. Entonces estamos atrapando a personas que sí son solamente consumidores. Ahora, yo creo que lo que se está proponiendo en ningún caso por sí mismo incrementará el consumo. ¿Por qué? Pues porque no hay evidencia. En los ejercicios que se han hecho en otros lados, pues no, porque efectivamente no habrá una venta generalizada. Se trata, uno, de proteger al consumidor de la policía o del crimen, y dos, de dar más información. Habría que analizarlos en los siguientes pasos. Creo que hay que analizarlos. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. A mí me parece que es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Está habiendo un mecanismo de producción y distribución controlada que a mí me parece que está funcionando y que ha llevado a decir al propio presidente de los Estados Unidos, que habló con sus hijas, que les dijo que la marihuana era un vicio feo como el alcohol, y que veía con simpatía lo que estaba pasando en Washington y en Colorado, porque separaba el tema del consumo con el tema del crimen. Estamos entonces también ante un tema global muy importante que nos ha alcanzado y que México tiene que tomar decisiones pronto. Laura, por favor. Mira, escuchando nada más lo que Vidal acaba de comentar, no me parece que haya sido un error la reforma en el 2009. Me parece que si de alguna manera se está atrapando a gente que en realidad son consumidores, es porque probablemente esta norma estaba encaminada a desincentivar la compra y el uso de las drogas. Que van a la Por un lado, cárcel por esa 6 fue, por gramos, favor, por favor. bueno, ahora otra vez, Vidal, ¿qué Vamos, cosa? conclusiones, Vidal, por favor. Y bueno, a ver, nada más decir, el Partido Acción Nacional está a favor del debate como el que se acaba de dar aquí. Está a favor de la información, pero por lo que estoy observando aquí, y creo que quienes nos vieron el día de hoy también, la información tiene muchas aristas, y yo creo que entonces la información tiene que entrar por un filtro lo suficientemente responsable para que entonces informe y no desinforme. Y creo que en ese tenor a mí me gustaría al menos llevármelo para estudiarlo con mi bancada y saber la información y las fuentes, etcétera, para que no desinformemos a la gente. Y lo más importante, a ver, un tema de este tipo tiene implicaciones de salud, tiene implicaciones en materia de derechos humanos, tiene implicaciones en materia de seguridad pública, tiene implicaciones también en materia de política pública. Las aristas son muchas, no es de índole local nada más, insisto, es de índole federal. Si queremos hablar de un tema y llevarlo un punto más allá, nos gustaría ver una discusión del Estado en materia de producción de la propia marihuana, y no solamente de la venta y la distribución, porque entonces sí es sacar la venta y la distribución a la calle, e insisto, con un comercio de droga que hoy es ilegal, esta como tal, y que estaríamos lavando el dinero de narcotraficantes conocidos como el que capturaron hace unos días, llamado el Chapo Guzmán. Entonces, tratémoslo con seriedad desde ese enfoque, e insisto, sí a la información, sí al debate, y al final la decisión la tienen ustedes, la tiene la gente en la casa, porque bueno, pues nosotros queremos preguntarles qué opinan quienes hoy han vivido el problema de cerca, como son las madres de familia, los padres de familia y los propios jóvenes, los propios chavos. Ellos son los que deciden al final del día, y nosotros como partido acataremos ese mandato. Sara Snap, te queremos escuchar, por favor. Bueno, pues muchas gracias por tenernos aquí y por hablar de este tema, porque como dice Vidal, pues es una ola de discusión que se está sucediendo por todo el mundo, y es muy importante que México también entre a este debate, porque somos el país que más ha sufrido la consecuencia de la prohibición. Sabemos que el crimen organizado está traficando sustancias, y si hay una manera de quitar esos recursos, es muy importante que asumimos esa responsabilidad, y creo que la responsabilidad es muy importante, y en Uruguay hicieron su regulación bajo esa bandera, regulación responsable, porque ellos saben de que la mejor manera de proteger a sus ciudadanos es
de cerrar toda la producción. Y sabemos que en el DF no fue posible poner esa legislación en la mesa porque es competencia de la federación. Entonces, sí, queremos que haya un debate, pero también queremos saber que los derechos humanos de los usuarios están siendo protegidos y también, además de que los derechos humanos de la sociedad están siendo respetados, porque sabemos que mucha gente está detenida arbitrariamente en esta guerra contra el crimen organizado, están detenidos y acusados de ser parte de los narcotraficantes. Y es importante no dejar que esa justificación nos lleva a un estado donde decimos, esas personas no importan porque son usuarios de drogas, porque son adictos. Ese tipo de lenguaje estigmatiza a la gente y no nos ayuda para nada, y no nos ayuda en el debate. Entonces creo que es importante que usamos el lenguaje que es inclusivo, que nos ayuda a traer gente a la mesa, que sí dejamos que los usuarios tengan voz en el debate, que las madres de familias entienden cuáles son los efectos de la marihuana, los efectos real, de que de veras no nos van a cambiar la sociedad. Y eso fue el gran cambio en Colorado y todos los otros estados que tienen marihuana medicinal, que la sociedad se dieron cuenta de que, ¿saben qué? Tener la marihuana controlado por el gobierno en dispensarios no nos lleva al caos, como nos ha llevado aquí en México, sino que nos lleva a un espacio donde tengamos control, donde genera empleos y donde sabemos de dónde vienen esos productos. Muy bien. Diputado Ondarza, queremos escucharlo, por favor, su conclusión. Pues yo creo que, resumiendo, todos estamos de acuerdo que se trata de un problema de salud pública, que es un tema delicado, que debe tomarse con mucha responsabilidad, con cautela. Creo que desafortunadamente hay una desinformación pero increíble, galopante, pero se entiende. Yo quisiera sí ser muy puntual, que a nosotros como Comisión de Salud nunca se nos invitó a un debate, pero tampoco yo he escuchado la voz de la Academia Nacional de Medicina, no he escuchado la voz de la Academia Nacional de Cirugía, que jamás dirían que la cannabis no sirve para algo. Yo nunca he visto un médico recetando cannabis. Permíteme, no, 5 gramos no sería ilegal. No, espérame. Es ilegal Bueno, la promoción. Lo metería perdón, en la cárcel. vamos a continuar con esto. No se puede. No hay, a la fecha, la cannabis tiene alrededor de unas 400 sustancias o más. Entonces, para algunos padecimientos pudiera ser que cierta sustancia en particular pudiera ser útil para un padecimiento en específico. Pero eso no quiere decir que tengamos que fumar un carrujo con todos los efectos deleterios que tiene que ocasiona el fumar este cigarro para buscar una curación. Cuando que necesitamos para poder ayudar médicamente a alguien, conocer exactamente el componente, la dosis precisa para poderla entonces recetar. Entonces, estamos a favor de la investigación científica con esta planta y con muchas otras. Muy bien. Pero no que se utilice en forma indiscriminada. Y sí quiero aclarar, no hay a la fecha ningún componente obtenido de la marihuana o la marihuana en sí superior médicamente a ningún medicamento de los que actualmente existen, y mucho menos en epilepsia. Y aquí es muy peligroso, porque si se le quitan los medicamentos a alguien que tiene la esperanza de mejorar, va a morir, va a fallecer. Entonces aquí hay que ser responsables. Claro. Gracias, Bueno, primero yo creo que no hay que ser miopes. La marihuana como planta entera lleva formando parte de los libros de medicina herbolaria de las farmacopeyas desde el 2100 a.C. y durante 1850 hasta 1900 formaba parte de más del 45% de los... Sí, exacto, exacto. La prohibición en sí es lo que genera los impactos negativos de la situación actual, no las sustancias en sí mismas. Eso es uno de los argumentos básicos de por qué hay que reformar. ¿Se le ocurriría legalizarlo? Sí, cómo no. En Suiza y en otros lugares tú puedes llegar a dispensarios a recibir tu dosis de heroína procesada, ni siquiera de opio, ni siquiera morfina. No, es para sostener una... Conclusiones, Bruno, por favor. Bueno, lo que es que me está interrumpiendo y me gustaría Hay que contestar. concentrarnos en las conclusiones. Entonces, en ese sentido, hay todo un historial en la humanidad entera de los beneficios que hay. Es cierto que la investigación médica reciente ha ido aislando componentes, eso es muy cierto, pero aún así desde 1985 hay delta 9 tetrahidrocannabinol como pastilla. Ahorita se consigue como marinol y se receta bajo el agua, y se receta bajo el agua porque dicen, bueno, esto no es la sustancia, no es la planta, etcétera, pero hay condiciones que son resistentes a tratamientos normales, que tienen
o sea, hay una gran variedad de condiciones, ¿no? Entonces, se utiliza desde la industria farmacéutica como pastilla y ahora se entiende que la planta en sí, con todos sus componentes, puede tener un impacto distinto en el organismo, a diferencia de, por ejemplo, analgésicos de tipo opiáceo, a diferencia de ansiolíticos, a diferencia de una serie de medicamentos que generan mucho mayor adicción, dependencia física, síndromes de abstinencia incapacitantes, que tienen mucho mayor riesgo de sobredosis, que tienen un umbral de seguridad mucho menor y que en ese sentido por eso se voltea ahorita a tener como opción alternativa para personas que son resistentes a los tratamientos convencionales este tipo de compuestos, ¿no? Cuando hablamos ya del beneficio social de su uso recreativo, en muchos lugares es más que evidente, digamos, que el interés turístico que hay en Holanda, que los llevaba a decir... Nos vamos porque nos cortan, Brun. Okay, muchísimas pues gracias. ¿Qué les parece si nos reunimos una segunda ocasión para terminar de debatir este tema? Pero por lo pronto, bueno, yo quiero rescatar que con simplemente estar debatiendo el tema de la regulación de la marihuana, la Ciudad de México se está posicionando como una ciudad abierta, una ciudad pues que da cabida a todas las voces y bueno, esto ya es ganancia. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima emisión. Yo soy Paulina Silva y esto fue pues Opinión CDMX.